Sean bienvenidos a todas y todos, panelistas y participantes a esta quinta sesión de Memoria Activa, llamada Una tarde, un lunes, de la película dirigida por Alberto Giraldo y Julio Luzardo. Para esta sesión le daré la palabra a la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Alexandra Falla, quien moderará, junto a Jorge Mario Vera, la sesión. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la compañía de dos maestros de la relevancia del maestro Alberto Giraldo y de Julio Luzardo. Creo que son dos Gracias. personas a la que nuestra cinematografía les debe muchísimo. Este ciclo de memoria activa es un espacio académico y de reflexión alrededor de materiales que van siendo restaurados por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en el ejercicio de recuperación y de salvaguarda de la memoria audiovisual del país. Es importante mencionar que el programa Memoria Activa hace parte del proyecto de fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano, que está financiado con recursos del FDC y que lo que nos permite es una socialización de este patrimonio. Este era un evento que hacíamos generalmente en la presencialidad, pero que luego de la virtualidad, pues, después, luego de la pandemia vimos que la virtualidad tenía sin duda alguna algunas ventajas y Muchas. que permitía que se conectaran gente de otras partes, así que hoy queremos hacerlo de manera combinada. Como decía Carolina, hoy vamos a dedicar la tarde a hablar de un trabajo que hemos venido restaurando en los últimos años, que es un legado del maestro Alberto Giraldo y que para el caso de una tarde, un lunes, involucra además al maestro Julio Luzardo y a otro personaje que apreciamos y valoramos mucho en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que es el maestro Fernando Laverde, pionero de todo el tema de la animación en Colombia. Aunque evidentemente son dos personajes que no requerirían que los presentáramos, pues vamos a leer un perfil de ellos que hemos abreviado para que obviamente tengamos más espacio de poder entablar un diálogo con ellos, porque son perfiles en verdad, pues podrán imaginar ustedes bastante extensos. Julio Luzardo nació en 1938 en Bogotá, Colombia, de padre colombiano y madre norteamericana. Estudió cine en la Universidad de California y teatro en Pasadena Playhouse en Los Ángeles. Eh, California también, la tecnología es un tema que lo apasiona hasta hoy. Creo que Julio es un gomoso de la tecnología y eso me parece súper seductor porque no se ha dejado llevar por el paso del tiempo, sino que siempre trata de estar a la vanguardia y estar conectado y estar trabajando con archivos y ese tipo de trabajos con la tecnología que me parece que son muy interesantes. Siempre ha sido un innovador en todo lo que se ha propuesto y hoy día es una de las personas del medio en Colombia que más conocimientos tiene sobre los procesos digitales. Su segundo largometraje, El río de las tumbas, realizado cuando tenía escasos 24 años de edad, es considerado uno de los verdaderos clásicos del cine colombiano y se sigue mostrando en cineclubes casi 50 años después de su estreno. Eh, Inquieto por la naturaleza, nunca se ha querido encasillar en un solo oficio y ha logrado desarrollarse profesionalmente como productor, director, eh, guionista, editor, director de fotografía, teatro, televisión y comerciales. Ha producido, diagramado y editado dos directorios sectoriales titulados SOS de Cine y Televisión, Consulta Gráfica del sector gráfico colombiano y en 1999 lanzó su página web en rodaje, innovadora en cuanto a la parte profesional del cine y la televisión colombiana. Ha sido representante dos veces de los directores en el Consejo Nacional de Cinematografía, en el CENAC, miembro durante más de 5 años del Comité de Clasificación de Películas y jurado en varios e importantes festivales de cine. Se puede decir de Julio que no hay ningún área del medio que sea desconocida para él. Julio ha pasado por
todos los campos de la cinematografía. Alberto Giraldo nació en Bogotá, estudió economía en la Syracuse University, pintura en Boston University, dirección cinematográfica en University of California, también en UCLA. Fue presidente de la Asociación de Cinematografistas Colombianos, ACO, durante 4 años y actualmente, como les decíamos, estamos trabajando gran parte del legado audiovisual que Alberto ha tenido a bien depositar y confiar a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y puedo decirles, adelantándome un poquito aquí a mi colega Jorge Mario, que realmente la obra de Alberto es muy extensa, muy variada y muy interesante. Es decir, encuentra uno una cantidad de temas, de formatos, es decir, devuélvete un poquito, George, para terminar el perfil de Alberto, que me parece que es muy, muy interesante lo que podemos hablar de Alberto. Como presidente durante 5 años de la Asociación de Cinematografistas y en su representación adelantó permanentes gestiones para buscar el apoyo estatal al cine, hasta lograr en el 72 que fuera expedida la reglamentación de obligatoriedad de exhibición en salas de cine para cortometrajes de cine colombiano con un incentivo económico para los productores como paso intermedio que permitiera el desarrollo del cine nacional. Dicha medida de fomento hizo posible un notable incremento de la producción cinematográfica, pasando de 6 cortometrajes en el 73 a 120 cortometrajes en 1975. Su insistencia en cuidar el buen nivel de la calidad en el cortometraje nacional como condición elemental de respeto al espectador fue motivo de fuertes controversias, pero lo que vemos es que además de grandes cineastas, estamos en la tarde de hoy con dos personas que han trabajado también desde el tema de las políticas públicas de incentivo a la cinematografía y desde el tema de la gestión gremial alrededor del cine colombiano, que creo que eso los hace personajes muy integrales de la historia del cine colombiano. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Jorge Mario, que como ya es costumbre, nos hará una introducción a los materiales que tendremos oportunidad de ver en la tarde de hoy y nos permitirá hacer la presentación para entrar en diálogo tanto con Alberto como con Julio. Así que, Jorge Mario, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, fotógrafo, toda tuya la palabra. Bueno, buenas tardes, Alexandra, y de verdad un verdadero placer en esta sesión de Memoria Activa tener la presencia de, creo que las dos figuras vivas junto con Marta Rodríguez del cine colombiano más importantes y de mayor trayectoria que están en este momento acompañándonos. Entonces, pues ya se dieron las gracias, pero quiero agradecer nuevamente a don Alberto Giraldo y a don Julio Luzardo por estar en esta charla del día de hoy. Y quiero empezar la presentación con esta imagen que están viendo ustedes en la presentación, que básicamente corresponde a esto que tengo acá, el original, y que fue un folleto que donó don Alberto Giraldo a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y hace parte de de su primer trabajo cinematográfico, su trabajo de graduación, que además valga la pena notar que don Alberto Giraldo estudió con una leyenda de la música que fue Jim Morrison, y creo que colaboraron en algunas de las obras de graduación en la universidad, en la UCLA en Los Ángeles. Y esta película, Ella, es parte de su trabajo final de graduación como director cinematográfico. Y la primera sorpresa de hoy es que queremos proyectar 60 años después esa película que logramos desde la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano rescatar y en este momento escanear a una resolución 4K desde su material original. Y no sé, don Alberto, hace cuánto que no ve la película, pero esta película de este año, 1960, 2025,
está cumpliendo 60 años. Entonces, para comenzar esta sesión de hoy, vamos a proyectar ese cortometraje que creo que hace por lo menos 50 años no se ve en Colombia, o no sé si alguna vez se vio en Colombia, pero al menos hace 60 años que no se ve en la Universidad de California. Entonces, vamos a ver este primer Ya nos va a cortometraje contar don Alberto para dar el si se arranque. vio o no se vio y cómo se vio. Listo, entonces, Sebastián, vamos con ella, por favor. Gracias.
Era una sorpresa que Bueno, queríamos darle a don Alberto Giraldo si seguimos con... pues no, Muy yo bonito. creería que luego de esta sorpresa, que espero sea muy grata, don Alberto, para usted, eh, empecemos a hablar de esta sorpresa y empecemos a hablar de este corto. Ella hace cuánto usted no lo veía. Entiendo además que la protagonista es una persona bastante especial. Y háblenos un poco de este corto, Alberto. Pues mira, Alexandre, primero que todo me siento muy conmovida, muy conmovido. No me imaginé que iba a ver esto después de tantos años. Realmente me conmueve. Mm, nunca me imaginé volver a ver, a volver a estas épocas. Bueno, este corto fue mi corto de grado en UCLA. Eh, la idea me surgió porque yo conocí a esta señora eh, que había perdido toda su familia en Auschwitz y yo creo que se refleja en la cara la tragedia. Y no, simplemente quería contar eh, cómo una persona sobrevive y continúa su vida buscando cualquier excusa para seguir adelante. Eso era todo. Hay una anécdota ahí. Julio, no sé si habías visto tú el corto, si has tenido oportunidad. Lo vi alguna vez, pero no me impactó tanto como ahorita. Ahorita me parece, lo vi con otros ojos. Sí, yo lo vi en algún momento, yo me acuerdo. Es que este era un curso que para mí era el mejor curso de UCLA. Pues habían unas cosas mucho más adelantadas, pero esto lo hacíamos los sábados. No sé si tú también lo hiciste en un sábado, que nos Sí, daban. sí, nosotros filmábamos el fin de semana.
el fin de semana, no, cuando yo lo hice, el corto que yo hice, que además fue el que recibió la mejor calificación de 34 alumnos más, el único que estaba por encima de los 90 puntos y que fue mucho orgullo para mí, tenía un reto. Uno empezaba a las 8 de la mañana y si tenía equipos de la universidad, los entregaba a las 5 de la tarde. Y en ese tiempo tenía que hacer el corto. Entonces sugerían que buscara una sola locación, que no se enredara con muchos personajes y que no tuviera muchos planos. Y entonces cada uno hacía lo que quería. Y eran grupos de a 5 personas. Entonces, pues uno se turnaba siendo camarógrafo, el otro hacía la parte de producción, en fin, entre los 5 nos íbamos turnando. Como yo era el único que tenía una Volks, entonces yo tenía que hacer la fotografía de todos. En ese caso, no sé, en el caso de Alberto, cómo hacía. Y yo nunca alquilé equipo de la universidad, que era tiempo perdido además, porque si uno tenía que ir a sacar el equipo, tenía que firmar, eso era tiempo perdido, porque entonces contaba desde, era un reto, uno tenía que entregar, sacar y entregar el equipo. Y pues Este, si lo podía hacer en la universidad, mucho mejor porque gastaba menos tiempo en dar vueltas. Perdón, sobre este corto yo quería que don Alberto nos contara lo que iba a pasar por sugerencia de Jim Morrison, el cantante de Doors, en relación con la música, que él entró a la sala de montaje y dijo, no monte esa música, monte esto, y casi que transforma toda la pieza sonora del corto. sí, Sí, nosotros, yo no sé, Julio, a ti dónde te tocó trabajar en UCLA editando. En mi creo que época no, eran, no, en mi época eran unas las barracas barracas del ejército que habían de la habilitado Segunda Guerra Mundial. sí, de la Segunda Guerra Mundial que habían habilitado con moviolas y había unos como 10 espacios donde había esas moviolas verdes antiguas, verticales, Inmundas, ¿te las acuerdas? detesto, Sí, las sí, 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 sí. detesto. No, pues, Pertenecen al patrimonio, pero no para trabajar con ellas. Se comían la película, ya uno metía el rollo y se volvía un desastre. esas fueron las moviolas que me tocaron a mí. Lo que menciona Jorge Mario, sí, nosotros trabajábamos generalmente hasta muy tarde de la noche y cada uno metido en su cubículo haciendo su película y de repente uno pasaba a curiosear lo que estaban haciendo los compañeros en los otros cuartos. Y cuando yo estaba editando esta película, eh, se me entró al- a la sala de montaje Jim Morrison, que era muy querido conmigo, y me dice, Alberto, ¿qué estás haciendo? Y le digo yo, pues no, estoy aquí poniéndole efectos y música a esta película. Me dice Jim, estás perdiendo el tiempo. Métele a esto, con la cara de esta señora, métele a esto las pisadas del ejército alemán y un discurso de Adolfo Hitler en el background. Y si hubiera transformado la historia, pero eso te muestra Totalmente. quién era Jim Morrison. Es que uno aprendía más de los compañeros que de los profesores. Qué bueno. Pues a mí, Alberto, me impactó mucho. Me impactó Parece mucho, muy me linda, muy impactó linda. mucho que no se necesita nada para que esta mujer transmita toda esta dureza, toda esta soledad, toda esta pérdida. Entonces me parece que es muy, muy impactante. Bueno. Sí, muy chévere. Continúa Jorge Mario.
Bueno, continuamos, pues ya vamos a entrar un poco por temas de tiempo en la presentación de lo que es la película, pero quería hacer una pequeña aclaración sobre este corto que presentamos. Debido a que lo estuvimos buscando para poder dar esta sorpresa a don Alberto Giraldo sobre este corto le hicimos un pequeño proceso de restauración de contraste y de luminancia solo en el proceso de escaneo. Es un corto que todavía no está restaurado. ¿Sí? Le hicimos el escaneo de la mejor manera posible, se le hizo toda la nivelación del sonido, pero también del contraste y del nivel de luminancia, y ya en una segunda etapa va a pasar a un proceso de restauración digital. Pero queríamos aprovechar este espacio para dar pues esta sorpresa sobre este corto que creo Jorge, que yo agregaría que hay que subrayar la conservación del material y la preservación del material, porque realmente, aún sin todos los procesos que mencionas que hacen falta, se ve bastante bien. exacto. Sí. Y muy bien, muy bien, muy buena calidad de origen, que eso a veces es lo que es. Cuando estamos en procesos de restauración, le echamos la culpa al estado de la película, pero resulta que el problema está en el origen y no, y no en la condición actual de la película. Y Eh, muy buena fotografía de Julio Luzardo. sí, señor. No, 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 pero ¿de cuál estás? Pues No, no, están estamos hablando hablando de de ella, ella, están ella. hablando de ella. En ella usted Ah, también estás fue parte hablando de de la ella, que fotografía. es que tengo en pantalla la... Sí, ya era un pequeño paréntesis para Ah, sí, entrar sí, sí, sí. a la película que hoy nos convoca. Obviamente sobre don Julio Luzardo, pues todas sus películas, más el clásico El Río de las Tumbas, creo que ni siquiera hay que hacer una reseña particular de toda su gran obra cinematográfica. Hoy vamos a entrar ya de lleno en Una tarde, un lunes. Una tarde, un lunes es un largometraje que está dividido en 3 episodios. Sus directores afortunadamente nos acompañan. Dos episodios fueron dirigidos por Alberto Giraldo y uno de ellos por Julio Luzardo. Esta película se gestó, se empezó a hacer en el 69 y en el 72 ya se ensambló y se proyectó públicamente con los 3 episodios. Ya pues sus directores nos contaron un poco más al respecto. Tiene el capítulo al día siguiente, donde un artista, un oficinista y un enano se ven envueltos en una confusa situación que cuestiona aún más su frágil existencia. Este corto, y creo que don Julio nos puede ampliar un poco al respecto, es considerado como uno de los primeros experimentales cinematográficos que se han hecho en Colombia, y está en cabeza de Alberto Giraldo. Sobre eso creo que nos va a poder ampliar un poco más don Julio Luzardo en un momento. El segundo episodio es Una tarde, un lunes, también dirigido por Alberto Giraldo, donde un joven llega a una mansión para una diligencia, se hace tarde, la agraciada dueña de la casa lo invita a quedarse y lo seduce mientras su anciano marido se consume desolado en sus recuerdos. Hay que tener en cuenta que esta película también abre todo eso y ya hicimos una sesión anterior, donde esta película es considerada una de las precursoras de lo que se va a llamar el cine erótico. Obviamente el erotismo como simplemente una herramienta para hacer cierto tipo de narración cinematográfica. Y el último capítulo, que es dirigido por don Julio Luzardo, es Fin de semana, donde se caricaturiza a un frustrado mujeriego cuyo destino es terminar en brazos de la única mujer que aparentemente nunca le inspiraría un mal pensamiento. Obviamente, estos son sinopsis un poco Bien. muy rápidas y sin mayor profundidad sobre los temas de las películas, pero es un poco para dar a entender la estructura de esta película, que además es pionera en esa forma de construcción de un largometraje a partir de 3 historias que no tienen aparentemente una relación directa o una conexión que las una a nivel narrativo. Entonces, esa es la presentación inicial que tenemos de estas películas y sobre las cuales creo que podemos ya empezar a hablar un poco con los dos directores. Yo creo que lo primero, y ya que has mencionado el tema de la estructura en capítulos, es hablar un poquito de esa idea desde la dirección. Es decir, de dónde surge la idea de capitular la película y obviamente de la escogencia de los directores por cada uno de estos capítulos. Si quiere, Eh, yo puedo dar mi opinión de cómo fue que Claro, se los dos, por gestó. supuesto, bienvenidos. Todo empezó con el de blanco y negro.
que fue una idea que tenía Alberto, me la comentó, nosotros trabajamos haciendo comerciales, que a él no le gustaba hacer, pero bueno, toca vivir de algo y eso me sostuvo bastantes años. Entonces él trabajó con Fernando Laverde, con Karina, que era la esposa de Fernando, y hizo este corto que llama la atención la fotografía tan linda, es una belleza de fotografía en blanco y negro. La, la masterización está impecable. Yo creo que es de los mejores trabajos que he visto fuera, pues Bajo la Tierra también tiene muy buena, también, bueno, fui muy afortunado porque pues también en Un Ángel de la Calle, donde yo hice operador de cámara, también tienen copias muy buenas, que salieron, creo que esas salieron por el lado de México, no sé, al fin cómo la lograron conseguir. Pero esta película yo no la había visto casi desde que la hicimos, por muchas razones, en fin, pero fue una película que empezó con ese corto en blanco y negro. Alberto como quería ampliarla, quería añadirle, entonces un día cuando yo ya estaba más metido en comerciales y pues ya tenía un poquitico de dinero ahí, pues digamos de sobra, pues a nadie le sobra dinero, pero en ese momento estaba un poquito más tranquilo y me propuso, hagamos dos cortos más, yo hago uno y tú haces el otro, y sin discutir precio, ni discutir qué iba a costar, ni nada, dijimos, hagámoslo. Hicimos una Yo, película como, yo digo, como nos dio la gana, verdaderamente no teníamos ningún parámetro ni nada, sino cada uno, Alberto con sus locuras y yo con la parte más cómica, que siempre me ha gustado la comedia. Entonces cada uno hizo su pedacito y tomamos el nombre de la película del corto, del primer corto, el de blanco y negro. Es que ustedes van a ver la película y están trastocados los cortos, no están en orden. Digamos, el orden es primero la de blanco y negro, después la de color en la mitad eh, con las escenas de sexo y todo esto, y la mía es la última. Fue cronológicamente así, pero después le hicieron un cambio y metieron la de blanco y negro en la mitad. No sé por qué, pero así sí, la Alberto, sacan. así es, así es. Pues mira, esta película se pudo hacer gracias a Julio, que no estaba pensando en ganar plata. Julio arriesgó sus ahorros a meterse conmigo en este proyecto y yo estaba consciente de que era absolutamente eh, impensable que se fuera a recuperar el dinero. Total que eso es un gran elogio para ti, Julio, porque siempre tuviste una gran mística y lo arriesgaste todo para meterte conmigo en esta locura. Más o Eh, menos así. Así es. con Julio habíamos trabajado varios años haciendo comerciales de televisión. Yo creo que hicimos más de 100 comerciales, Julio. Yo no me Sí. acuerdo. En blanco y negro 16. Todo, todo en blanco y negro. Y, Todos revelados en Nicodes. y Más o menos. se ganaba una buena plata haciendo los comerciales. Pues, Sin embargo, yo empecé a sentir que si continuaba haciendo comerciales, iba a empezar a perderle cariño al oficio del cine,
porque era más comercio que cine, obviamente. Y entonces fue cuando decidí mm, hacer esta película en blanco y negro, mientras Julio seguía ganando plata con los comerciales y posteriormente, y posteriormente mm, le agradeceré siempre a Julio que hubiera decidido arriesgar sus ahorros, sus bien ganados ahorros, en participar en esta película. A mí me gustó mucho yo hice la fotografía y operador de cámara y creo que es de los trabajos que más he disfrutado porque estábamos muy integrados en el cuento que para mucha gente es como raro y todo, y pues muy visual, es totalmente visual, eso no, eso es cine puro, eso no, no, casi no hay diálogos, verdaderamente. Estábamos ensayando trabajar en 16 milímetros para ampliar, todo en reversible, y toda la postproducción fue hecha en Nueva York, con la ayuda de un gran amigo mío, Larry Lindbergh, que nos facilitó sus estudios para terminarla y todos sus contactos para buscar el mejor sitio para hacer la ampliación, mejor sitio para hacer las copias y pues ahí está el resultado. Y Yo quería comentar esto. La película, la de la mitad, en la que aparece Dora Franco y Miguel Torres, yo quería hacer un trabajo que se aguantara exclusivamente con la imagen, sin, sin textos, sin bla, bla, bla a lo largo de toda la película, que si la película atrapaba al espectador fuera por el poder de la imagen. Y entonces ese fue el experimento que yo me propuse, eh, ver si podía eh, atrapar al espectador durante media hora solo con imagen, nada de texto. Creo que solamente Dora dice un par de palabras al comienzo de la película y de resto todos son efectos y, miradas, y miradas y música. Jorge Mario. sí, está por ahí. Jorge Mario, ¿puedes continuar con la presentación? Se nos desapareció. Algo pasó con Jorge, no sé si se desconectaría Jorge, o estás en no. mute. ¿Está muteado? ¿Estás muteado, Jorge? Bueno, si les parece, continuamos hablando. Quería comentar, Alberto, yo que si mal no estoy también, y eso generó todo un impacto, fue uno de los primeros desnudos en el cine colombiano. A Sí, ese sí. nivel es el único, es el pionero. Hay una película que casi nadie vio, antioqueña, ¿cómo es que se llamaba? Que estaba a color. Es muy desconocida. Ustedes la Pues tienen allá en en el La Virgen y el patrimonio. fotógrafo también hay No, 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 un ese es, desnudo, no, es que pero eso esa es después. antioqueña a la que haces alusión no sé cuál es. Es antes que esta, por lo menos por varios años. Creo que es como de los finales de los años 50, antes de que fueran los 60. O Eh, yo no sé si era de los 60. Ay, ¿cómo se llama? Algo con... Era una de esas películas antioqueñas que tenían muy poco público, pero fue hecha a color. Pero esta
Básicamente es la primera colombiana hecha a color, pues lo hicimos en 16 milímetros porque la plata no nos daba para filmar en 35, que era muy costoso y complicado porque la película reversible era muy, lo que llamamos dura, era de un, necesitaba mucha luz y pues nosotros no teníamos casi luces, entonces pues tocaba trabajar mucho en primeros planos. Y yo me divertí montones haciendo la fotografía, es la que más se gozaba en la vida. Y pues obviamente trabajar con profesionales como Dora y como Miguel Torres, pues es muy chévere. Y pues Alberto consiguió unos personajes rarísimos por ahí. Pero Dora Franco era básicamente modelo, ¿no, Alberto? Sí, 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 Dora era una es. modelo Sí, y era una modelo internacional. sí, Dora me contaba que ella había modelado para Salvador Dalí sí. y, y yo le agradecí mucho a Dora que se hubiera atrevido a meterse en este proyecto, pero fíjate que esto de los desnudos eh, en esa época no tenían otra justificación como yo lo veía, sino como el deseo de rechazar el conformismo de esa sociedad hipócrita que era la sociedad bogotana en ese instante. Entonces yo quería como salirme de ese marco y hacer algo por el simple deseo de llevar la contraria. Y si yo no estoy equivocado, yo creo que todavía existía la Junta de Censura. Es que aquí no había una junta de clasificación como la hay hoy en día desde hace muchos años. En esa época censuraban por cualquier desnudo, cualquier cosa, y digamos, las dos películas de Arzuaga, que son clásicos del cine colombiano, fueron vetadas para los cines y después cuando salieron ya nadie las quería ver, pues, pero realmente fue muy injusto. Y yo no sé si Sí, estamos en el filo de ese momento de cambiar de censura a clasificación, que es una gran diferencia. sí, Más, yo pienso que estas películas se escaparon de la Junta y de Censura, que si yo no recuerdo mal, era un grupo de señoras escogidas por la curia no, y también un crítico, hay que no menciono el nombre, pero era muy conocido por y, ser tenaz en ese sentido. y las conclusiones de la de la Junta de Censura No, eran eso era, publicadas en el periódico El Catolicismo. sí, no, no, eso Y era tenaz. y prohibían casi todo. Y yo me acuerdo que en esa época, una película, Duelo al Sol, Duel in the Sun, Uy, sí, ese eh, era fuerte para esa época, que era fuerte para era esa época fuertísimo. y fue prohibida su exhibición en Bogotá. Sí, era Es una dura. película para mayores de 12 años hoy. Eso era con Esa, Carmen Pau, con quién, me acuerdo eh, que eso era tenaz. Era con Jennifer Jones, me acuerdo. Sí, algo así. Duel in the Sun. No, Gregory esa Peck, película, Gregory Gregory Peck. Peck. Gregory Peck. Tal vez sí. Y fíjate que esa película no fue posible exhibirla en Bogotá y me tocó irla a ver. No sé cómo sucedió eso, pero la estaban exhibiendo en Zipaquirá. Y allá vi yo Duelo al Sol y en Bogotá estaba prohibida y fue prohibida. Aquí no se vio. Entonces ese era un momento de, de, de,
de, de hipocresía, de falta de sencillez, de una religión mal entendida que todos vivimos en esa época. Yo tengo una anécdota que les va a causar mucha risa. No sé por qué, un día me llamaron de Inravisión, que si yo dejaba pasar una tarde, un lunes, por televisión, un domingo, por la tarde. Yo inocentemente dije, sí, pues sí, no hay ningún problema. Entonces yo me puse a ver la película que en esa época transmitían directamente, no era con videotape ni nada, sino directo al aire con el proyector ahí. Y de pronto, ¡pum!, se para la película, salió como un aviso o algo así. Pues el director de Inravisión estaba viendo la película, no la había visto y empieza a ver los desnudos de Dora Franco y digo, corte de esa vaina, llamó inmediatamente al control y ¡pum! Y dejaron ahí un letrero de Inravisión, pasaron unos documentales o algo, pero la película la dejaron de pasar. Eso a mí No, me no, pareció, no tenía ni idea que eso había sucedido, claro, sí, Julio. eso me pasó. No nos vayas a contar quién era el director de Inravisión. Yo después te cuento, creo que, Prometido. vale. Continúa si quieres, Jorge, con el tema Bueno, del trabajo de restauración. Ah, pero eh, había eh, otra segunda, esta no es muy favorable para Alberto, pero cuando la película entró a segunda, digamos, después de pasar por los teatros de primera, en esa época existían los teatros de segunda, y de segunda también eran dos películas. Entonces el público que iba a las de segunda era un público bastante dudoso y todo eso. Me acuerdo que creo que era el Teatro Mogador. No, Julio, fue en el Teatro Faenza. ¿Esa? Fue en el Teatro Bueno, Faenza, en la misma Julio. calle. En la Sí, misma sí, calle sí. estaban ahí. Yo pensaba que era el Mogador. O Entonces, de repente sí, señor, de repente fue el Mogador, sí, 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 sí. entonces creo que cuando salió la película de Alberto en blanco y negro, casi desbaratan el teatro. Pero Sí, casi desbaratan y no, tocó parar la proyección, me llamaron, ¿qué va a hacer? Yo dije, pues quiten el corto ese. claro, claro, claro. Sí, porque todo, Quita, porque la, está en la- blanco y negro y pues estos iban a ver los desnudos de Dora Franco y pues eso no sí, tenía que ver nada con para eso. la Pero gente, casi destruyen el teatro. la gente iba a otra cosa y yo creo que nos salvamos de que incendiaran el teatro. Sí. Eso no se me va a olvidar nunca. Esos dos, esas Así dos fue. anécdotas. bueno, esta película entonces la pudimos restaurar infortunadamente a partir de una copia de exhibición, porque el negativo no se Ah, yo te encontró, no quería apareció. preguntar dónde lo habían sacado. No, tocó trabajar desde una copia de exhibición de la mejor copia de exhibición de las que Uy, teníamos. Obviamente fue un trabajo arduo. Pudimos escanear a 6.5K de resolución todo el material increíble. y a partir de ahí hacer todo el proceso de restauración digital de luz, color, contraste. Eso obviamente no es el ideal, como siempre hemos dicho, pero pues era No había importante más. intervenir esta película porque era realmente el único material que teníamos y la mejor calidad del único material que teníamos. Finalmente la película se restauró y en este momento la tenemos en preservación digital en cintas LTO9 y en DCP para proyección a gráfico. Entonces, antes de entrar Pues a ver la película ya restaurada, quiero que veamos un clip muy corto del de proceso del antes y comparación. después de la película para ver cómo fue la restauración y ahí sí ya vamos a dar paso a la proyección de la película. Pues Entonces, excelente, Sebastián, vamos con el antes y el después, por favor. excelente trabajo.
era un hombre extraordinario, el embajador Cortázar. No sé, en la transmisión aquí se ve así como Sí, se ve poco como con, reticulado, no sé si es la pero palabra. Aquí sí, se ve perfecto en la copia que yo tengo. sí, sí, ese es un poco el tema de la señal de transmisión, pero obviamente la calidad sí no tiene Yo no esas sé, marcas siempre ahí hemos tenido extrañas. algunos problemas. Antes era que iban como en brincos, no sé, en la transmisión. Sí, Ahora no vamos hay a los ver. brincos, pero ahora hay como No, yo creo que no, yo creo que no. la calidad es muchísimo mejor que eso, Yo digamos, creo que es un poco excelente. la recepción de cada película va a depender un poco de la señal que tenga cada uno en su casa o en donde esté, porque siempre eso va a afectar la calidad de la imagen que se ve. Pero bueno, este fue un poco un proceso que fue complejo, fue complejo, por ejemplo, el tema sonoro fue complejo, porque el sonido en estas copias de exhibición no era el mejor, no era muy cuidado, no estaba muy nivelado, venía un material muy desgastado, pero pues sí se trató de trabajar lo mejor posible, tanto a nivel de imagen, donde ya la copia estaba cogiendo ese tono magenta que ustedes pueden ver ahí Ujú. en las partes en color, que es una de las características de ese tipo de emulsión utilizada en ese momento. El blanco y negro siempre muy bien, porque el blanco y negro, Espectacular, espectacular. esos niveles de contraste, esos niveles de profundidad de los negros y de los blancos, se pudieron recuperar bastante bien. Entonces, creo que ese ha sido un recorrido por todo este trabajo. Es realmente reconocer el trabajo de dos maestros de la cinematografía colombiana y preparar, obviamente, una obra un poco desconocida que ha sido la de el maestro Alberto Giraldo, del cual pensamos hacer una gran retrospectiva mostrando buena parte de esta obra que hemos restaurado y que muy Chévere. poca gente en Colombia conoce, a diferencia de la obra de Don Julio que sí conoce, mucha gente conoce muchas de sus películas. Jorge Entonces, Mario, yo te quiero decir Valga que la pena decir, Alberto, que- Alberto, no que, sé si sabes, digamos, el listado, me imagino que has hablado con Jorge Mario, pero tenemos ya Dale Duro Cayetano, Yo Pedaleo, Tú Pedaleas, ¿cuál otro corto tenemos? para que no se olvide su Para nombre, que no se olvide tu Negret, nombre, sí, ella, sí, ¿No había sí, Negret, función de gancho o algo así? Negret, hoy Función de función de Gancho, gancho, muletazos Sí, al vacío, Muletazo al vacío está sí. en proceso apenas, sí, igual que Milagro, Milagro. ajá. Y el capítulo de Las Cuatro Edades del Amor, que ya quedó O sea, restaurado también.
Oye, yo quiero decirte, Jorge Mario y Alexandra, que el haber recuperado este capítulo donde aparece Dora, Franco y Miguel, me parece increíble porque la copia que había sido pasada por muchos teatros a lo y Sí, haber logrado recuperar mm, y, me parece realmente increíble. Yo les digo, muy agradecido por haber recuperado este trabajo que Gracias sí, a yo lo ti, quiero mucho. Alberto, por todo lo que has hecho por el cine colombiano y por el legado tan importante que queda para estas nuevas generaciones. Y sobre lo que dice don Alberto, yo creo que vale la pena destacar que gracias a que tenemos la posibilidad en patrimonio fílmico de tener el escáner, es uy, una eso herramienta es, que nos permite controlar con mucho cuidado y con mucho detalle el trabajo cinematográfico, que es diferente cuando no teníamos el escáner directamente, había que esperar y que alguien costoso. más mirara las películas e interviniera sobre su trabajo estético, de luz, de color, de contraste. Aquí la verdad lo que estamos intentando es con esta herramienta hacer lo que sabemos hacer y es trabajar con mucho cuidado la imagen, el color, la estética, etcétera. Entonces creo que esa es una de las Pues, ventajas que hemos tenido ya con el hecho de que esté esa herramienta disponible en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y hacer con mucho amor las películas, pues que es lo que amamos realmente. Muchas mil gracias a Wow, gracias. nuestros invitados. De Y verdad, Gracias a ustedes. realmente un honor estar con, estupendo. como dice Jorge Mario, creo las dos personas más importantes del cine colombiano. Muchas Un gracias, abrazo y vamos a Alexandra. disfrutar de la película y del trabajo de restauración de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Un gran abrazo. Gran abrazo. gracias, muchas gracias.